Noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Empezamos este 2021 con nuestro director general, Ramón Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Director, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy especial pues a todas las personas que nos están escuchando. Decirles que pues venimos haciendo un trabajo muy fuerte dentro de la entidad para alcanzar los resultados. Una pandemia que nos llegó sin estar esperando unas circunstancias así, pero que nos dio y nos motivó con retos frente a la implementación de la política pública en el territorio, a pesar de esas circunstancias que era el aislamiento voluntario y obligado en unos casos para muchas personas y especialmente para las víctimas. Director, ¿qué fue lo primero en lo que usted pensó cuando tuvo que enfrentar la pandemia? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza? ¿Cómo fue ese trabajo en esos momentos de crisis? Bueno, hay muchas circunstancias. Lo primero es pensar en los temas personales, también involucra los temas laborales. En los temas personales, pues lo primero, cuidar a la familia, saber todos los mecanismos para poder cuidar a la familia, poderse cuidar uno. Es una pandemia y un virus que todavía desconocemos cuáles son esas circunstancias que puede enfrentar uno cuando le da el COVID-19, pero también en los temas laborales, pues muchas circunstancias. Nosotros trabajamos con las comunidades, no solamente lo que hacemos a través de los canales presenciales y virtuales, sino es el trabajo directo con las comunidades, como son los procesos de atención psicosocial, todo lo que tiene que ver con reparación colectiva, y por eso era tan importante buscar todos los mecanismos. Allí nos llevó a hacer el ajuste, reinventar procesos, ajustar procesos para poder atender a las víctimas en el marco de la pandemia, y eso nos permitió entregar atención humanitaria, avanzar en los procesos de reparación individual, con dificultades, claro, las dificultades de estar entregando las cartas de indemnización que hacemos a través de las jornadas, pero que en esos últimos 3 meses, que fueron a partir de septiembre, que nos dieron la oportunidad de tener el contacto con las comunidades, que las comunidades entendieran hasta dónde se podía, no se podía, las medidas de bioseguridad que eran supremamente importantes, pues permitió que lográramos alcanzar esas metas que nos habíamos propuesto para el 2020 y pues también proyectarnos para el 2021. El tema del cierre de los puntos de atención fue un tema delicado con las víctimas porque no fue fácil entender que había que cerrar por un tema de salud, incluso por la salud de ellos. ¿Cómo se manejaron estos temas y cómo fue ese trabajo? Bueno, el cierre de los puntos y centros regionales es una atención que tenemos de forma presencial. Nosotros veníamos haciendo antes de la pandemia una atención entre 24.000, 25.000 víctimas de forma diaria a través de los 190 puntos de atención, a través de esos 33 centros regionales, pero que cuando inicia la pandemia nos obligó a hacer el cierre. Que nos tocó trasladarlo todo a la virtualidad, a los temas del canal telefónico, habilitar líneas de teléfono en lo regional, allí en estas líneas telefónicas pues hacer las consultas, pero muchas víctimas les gusta la atención de forma presencial, el ver al funcionario de forma presencial, eso les garantiza según a ellos un tema de atención. Y pues buscamos el videochat, poder atender a las víctimas en el exterior también. Estos canales permitieron pues avanzar, atender a más de 5 millones de víctimas con sus solicitudes, que también se fueron viendo reflejadas en los pagos de atención humanitaria y en los casos de indemnización. Pero adicional a eso, pues también en la medida de las posibilidades, ya a la fecha podemos decir que tenemos más de 40 puntos abiertos que de forma presencial para atender, estrictas medidas de bioseguridad, agendamiento para las citas para que puedan llegar las víctimas a ser atendidas, y ya tenemos 10 centros regionales en los cuales se está dando atención de forma presencial. Esto significa que
pues a medida que las condiciones se van dando, vamos mejorando, vamos organizando, y lo que nos interesa siempre es garantizarle a las víctimas toda la ruta de atención, asistencia y reparación, pero en este caso específico la atención de una forma digna a las víctimas. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar? ¿Cuál fue la decisión más complicada que usted tuvo que tomar en esta pandemia? En esta pandemia muchas decisiones. Lo principal, hacer los ajustes frente a los temas de los operadores, buscar la atención fue fundamental allí, buscar esos mecanismos, sentarnos con los equipos directivos, los equipos de trabajo, los directores territoriales. Ese acercamiento fue fundamental. Nosotros estuvimos haciendo comités cada 8 días, buscando cómo llegábamos a las comunidades, qué lugares estaban y municipios nos permitían el ingreso para avanzar. También buscar en esos espacios donde nosotros podíamos hacerlo de forma virtual en los procesos de reparación colectiva, donde nos preocupaba era dotar a las comunidades de esos medios de comunicación, especialmente de internet, de un equipo de cómputo, para avanzar en lo que era netamente documental, y dejar los espacios para cuando nos tocara de forma presencial estar acompañando. Decisiones en temas personales, pues lo principal, el aislamiento, cuidarnos, y siempre insistimos mucho a los funcionarios en los temas de cuidarnos, porque si nos cuidamos, cuidamos a la familia. Fue un proceso también interesante y de grandes retos, el traslado de los funcionarios de la oficina a la casa. Allí también pues se presentaron circunstancias en las cuales no estaban fácilmente, pues las condiciones no estaban dadas. Se presentaron situaciones de salud, situaciones de estrés laboral también. Los temas de conectividad no son todos iguales en el país. Circunstancias donde tocó y siempre se insistió en llegar a acuerdos. Más allá de la exigencia, llegar a los acuerdos con los funcionarios porque no habían presentado el informe, y esto eliminar situaciones en las cuales generaba estrés laboral. El estrés laboral, además, porque uno entendía que los niños estaban en la casa, una sola conectividad, un solo computador, el internet no es el mejor en todo el territorio. Vuelvo, insisto, cuando uno sale de Bogotá y uno que tiene la posibilidad de estar en el territorio, se da cuenta que sale uno de Bogotá y las circunstancias cambian totalmente. Entonces, grandes retos, pero también frente a eso fue la coordinación con los equipos de las direcciones territoriales, con el equipo directivo, y siempre pues se procura buscar soluciones para poder avanzar y que esas metas que nos habíamos propuesto para el 2020 se pudieran cumplir. Director, vamos a una pausa y ya regresamos. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. V Radio. Director, un tema que también fue muy delicado fue el tema de las emergencias, atender las emergencias que se presentaron a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. ¿Cómo fue el trabajo? Entréguenos un balance de ese trabajo que se hizo en el 2020 sobre emergencias humanitarias. Frente a las emergencias humanitarias, pues lo primero es tener un equipo consolidado en el territorio y a nivel nacional desde la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias para atender, lo primero, las emergencias humanitarias que se presentaron, todas las emergencias en el territorio, pero principalmente los temas de desplazamientos masivos. Tuvimos 67 eventos de desplazamiento masivo que nos afectaron 6.000 personas, 6.000 núcleos familiares, y esto nos puede decir fácilmente que son 19.281 personas que fueron afectadas, pero que garantizamos la atención en menos de 48 horas, activando los planes de contingencia que nos permitieron revisar y hacer una revisión en 2 componentes, alojamiento y alimentación, garantizándole también ese mecanismo
que es el acceso a todo lo que tiene que ver el registro único de víctimas con el Ministerio Público, pero también hicimos un ejercicio en la atención de los confinamientos que afectaron también un mayor número de víctimas, estos confinamientos principalmente en el departamento del Chocó, 20 eventos de confinamiento, donde fueron 7.371 familias afectadas, 31.489 personas. Si lo comparamos, desplazamientos masivos con confinamientos, fueron menor el número de eventos de confinamiento, pero que tienen un mayor número de personas las cuales fueron afectadas por este hecho victimizante. ¿Qué nos permitió? Consolidar en el territorio equipos comprometidos para poder salir a terreno en lo pleno de la pandemia, cuando existían tantos temores. Los equipos siempre estuvieron muy prestos a estar acompañando todos los procesos, allí estuvieron con las comunidades, lo cual nos permitió hacer ese proceso de atención como principal actor humanitario del Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas en coordinación con los entes territoriales, pero también con la cooperación internacional. Director, en materia de reparación colectiva, ¿cuáles son esos resultados que podemos resaltar de ese trabajo del 2020? En reparación colectiva, pues lo primero fue haber garantizado las declaraciones a esos nuevos sujetos de reparación colectiva para hacer la valoración en términos. Allí va asociado con los temas de registro. Podemos decir que el registro no tiene rezagos en estos momentos. Es un registro que está actualizado, se ha ido robusteciendo con los cruces de información de la Red Nacional de Información. Entonces podemos contarle a toda la audiencia que no tenemos esos rezagos que nos presentaban en años anteriores frente a los temas de valoración, y también lo que se ha superado en los temas de novedades, que eran más de 1 millón de novedades que se presentaban en el registro, y que hoy podemos decir que si quedan 30.000 novedades es mucho para poderlo hacer. En reparación, pues como va de la mano, allí la reparación colectiva, en 8 años se habían logrado 3 sujetos de reparación colectiva. En estos 26 meses iniciales logramos el cierre de 16 sujetos de reparación colectiva, y esperamos, antes de finalizar esta vigencia, estar entregando 13 sujetos de reparación colectiva más. Tareas, claro, tenemos tareas muy grandes, esperamos el próximo año cerrar 50 sujetos de reparación colectiva como un gran reto, y es uno de los énfasis que hicimos en el último comité directivo y de las tareas prioritarias, más allá de avanzar en esos temas de reparación solamente en lo individual, que ya tiene una dinámica propia en los pagos de las indemnizaciones. Queremos llegar en estos momentos a esos sujetos de reparación colectiva que han sido tan difíciles el acceso, tan difícil la construcción de esos planes de reparación colectiva, incluyendo los étnicos. Los étnicos queremos el próximo año hacer cierres, no solamente en el marco de la Ley 1448, sino también de los decretos ley. A propósito de la reparación individual, ¿qué logros se lograron en el 2020? Bueno, 2020, esperamos aquí llegar, tenemos una meta de los 127.000, vamos a llegar a 120.200, eso es lo último que tenemos de reporte teniendo en cuenta el saldo presupuestal para esta vigencia. El rezago fue menos, ya superamos en los 2 años de gobierno más de 200.000 indemnizaciones. Vamos a seguir con ese presupuesto, que fue el presupuesto más alto en el año 2020, que nos permitió llegar a esas indemnizaciones que teníamos proyectadas. Pues nos faltó un poco más de recursos, pero ahí estamos haciendo todo el esfuerzo. Allí una de las grandes dificultades fue la entrega de las cartas cheques en el marco de la pandemia. Lo superamos bancarizando, hicimos un proceso de bancarización, primero con nuestro aliado principal, que es el Banco Agrario, pero también logramos hacerlo con el Banco Popular. El Banco Popular nos permitió hacer procesos de bancarización. Ojalá tuviéramos todas las víctimas bancarizadas, pero también sabemos de la ruralidad de nuestro país, pero el